Shalom lekulam. Ma shlomhem, ¿cómo está su shalom? Ya nos acercamos, Mishpachá, familia, pueblo del Eterno, de Elohim, creador del universo, a la mitad del conteo del Omer, ese ascenso maravilloso que nos conduce hacia Shavuot, la fiesta de las semanas, donde nuestro ser interno es confrontado y a la vez retado a poner en orden las Sefirot, los atributos de nuestro Rey Eterno, que quiere que ejerzamos conforme a su imagen para disponernos a recibir la invaluable Torah en nuestros corazones. Y toda afectación al cuerpo, al alma y al espíritu por nuestras malas decisiones y hábitos sea rectificado para ver en nuestra vida la emanación de los frutos de su Ruach, de su espíritu de santidad, como primicias de un pueblo que le ama y como prueba de ello guarda y observa atentamente sus misbot, sus mandamientos, ordenanzas y decretos, sus tiempos señalados, Moedín, sus santas convocaciones, Mikra Kodesh, y se mueve en sintonía con su plan profético, porque a través del estudio de su instrucción de libertad hace distinción entre las demás naciones e Israel. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega, amados, compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, correspondiente a la cuarta aliyá de la Parashá número 31, que lleva por nombre Emor, que significa habla, todo esto relacionado con las palabras que el Eterno le dijo a Moshe para que hablara a Aarón y a su linaje, a sus hijos sacerdotes, con el fin de presentarse limpios delante de él, evitando toda contaminación y manteniéndose aptos, distinguidos, consagrados, puros, apartados y limpios para ejercer el servicio sacerdotal. Y en esta aliyá particularmente se abordarán los moed, los tiempos señalados y ocasiones sagradas establecidas por nuestro Elohim, nuestro Adón y Melech, para adorarle y recordar la libertad que le dio a su pueblo Israel al sacarlos de la esclavitud en Misraim, por un lado, y por otro, para mantenernos firmes en obediencia y así esperarlo y recibirlo como novio eterno, como Hatán de un remanente que guardó sus mandamientos y se preservó en el testimonio de Yeshua. Esta aliyá, amados, la podemos encontrar en el libro Sefer Vayikra Levítico, capítulo Perek 23, versículos Pasukim del 1 al 22. Antes de empezar, damos gracias al eterno Rey de Justicia, que pesa los corazones y conoce si nuestros caminos están alineados a los suyos, porque en ellos hay equidad y verdadera justicia, quien nos enseña con su instrucción a ser diligentes en la obediencia a su davar, a su palabra, porque en ello hay imperecederas y valiosas ganancias. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Iniciamos el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Emor en el capítulo Perek 23, versículos Pasukim 1 y 2 de Vayikra Levítico. Yahweh le habló a Moshe diciendo: háblale al pueblo israelita y dile: estos son mis tiempos, los tiempos señalados de Yod-Heh Vav-Heh, que deberán proclamar como ocasiones sagradas, es decir, Kedoshim. Yod-Heh Vav-Heh muestra los destellos de su presencia en la naturaleza y su pueblo responde a él declarando su devoción en sus festividades. Estos eventos, amados, o festividades en su totalidad expresan el amor entre el Creador y su pueblo. Son convocaciones santas, Mikra Kodesh, formas establecidas por el Eterno para que nuestra elevación espiritual sea cada vez mayor. Cada elemento de las festividades, la ropa, la comida, las ofrendas, en fin, todo esto que usa el Eterno es para provocar el contacto de este mundo con la eternidad. Es el momento en el que el plano material se conecta con el espiritual, para ser llevados a un encuentro con Él y para que nuestras vidas sean bendecidas en gran manera. Estas fiestas traen en sí mismas el propósito de llevar al pueblo a una intimidad y unidad en adoración. Y aquí nos podemos preguntar, amados, ¿por qué debemos y necesitamos guardarlas?
Por un lado, porque son de Elohim. Lo encontramos en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículos Pasukim del 1 al 4. Porque son las sombras proféticas de las cosas que han de venir y del Mashiach. Lo vemos en Colosenses o Colosiim, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 16 y 17. También en Ibrim o Hebreos, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 1, porque nos muestran el plan de redención, como lo dice Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo Perek 10, Pasukim, versículos del 1 al 6. También lo vemos en el Pasuk 11, Romiyim, Romanos, capítulo Perek 15, versículo Pasuk 4. Porque las fiestas establecen patrones de eventos divinos. Lo dice Hebreos, Ibrim, capítulo Perek 8, versículos Pasukim del 1 al 5, el Perek 9, Pasukim del 8 al 9 y el Pasuk 23. El libro de Shemot o Éxodo también nos habla de ello en el capítulo Perek 25, Pasukim, versículos 8 y 9, el versículo Pasuk 40, el Perek capítulo 26, versículo Pasuk 30. También lo relata Números Bemidbar en el capítulo Perek 8, versículo Pasuk 4, el profeta Ezequiel o Yehezkel en el capítulo Perek 43, versículos Pasukim 1 al 6 y en el versículo 12 del capítulo 10. Porque Elohim nos da lo natural para explicar lo espiritual, como lo relata Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo Perek 2, versículos Pasukim del 9 al 13, o Segunda de Corintios, Corintiyim Bet, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 18. Porque Yeshua guardó todas las fiestas, como lo vemos en Mateo, capítulo Perek 26, versículo Pasuk 17, o en el versículo 15 del capítulo 27. Mordejai, Marcos, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 1, el Pasuk 12, en Gilel o Lucas, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 41 al 43, o en el capítulo 22, versículo Pasuk 1. Joanán, Juan, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 45, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 4, capítulo 7, versículo 2, el versículo 8, el versículo 10 al 14, o el Pasuk, versículo 37. También el capítulo 10, versículo Pasuk 22, el capítulo 11, versículo Pasuk 56, el capítulo 12, versículo Pasuk 12, el Pasuk 20 y el capítulo 13, versículo Pasuk 29. Porque los Talmidim, los discípulos, también guardaron las fiestas. Maaseh o Hechos, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 1, nos habla de ello, así como el capítulo 18, Pasuk, versículo 21, el capítulo 21, versículo 24, el capítulo 20, versículos Pasukim del 6 al 16. Porque se nos ordenó guardar las fiestas, como lo dice Primera de Corintios, Corintiyim Aleph, capítulo Perek 5, versículo Pasuk 8, Colosenses, Colosiyim, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 16, Mateo Matiyá en el capítulo 5, versículo 17, el cual es bien conocido, amados. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas, no he venido a anular, sino a cumplir. Cumplir en griego es la palabra plero, que la encontramos en el diccionario Strong con el número 4137, o también en el 4134, y tiene que ver con hacer repleto, literalmente atiborrar una red, rellenar un hueco o figurativamente proveer o imbuir, difundir, influenciar, satisfacer, ejercer un oficio, terminar un periodo o tarea, verificar o coincidir con una predicción, pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir. El Mesías no vino a anular la ley, sino a darle el verdadero significado, a restablecer el balance que debe haber entre la letra y el espíritu de la letra. Porque en la eternidad se celebrarán las fiestas, amados, como lo dice el profeta Ezequiel o Yehezkel en el capítulo Perek 45, versículos Pasukim 21 al 25.
También lo dice el profeta Isaías y Yesayá en el capítulo Perec 66, versículo Pasuk 23, o Zacarías, Secariá en el capítulo Perec 14, versículos Pasukim del 16 al 21. Dice en Galatiyim, Gálatas, capítulo Perec 4, versículos Pasukim 10 al 11, ustedes guardan días, meses, estaciones y años. Me temo por ustedes que yo haya trabajado en vano a su favor. Y aquí no está hablando, amados, este pasaje a los yauditas, a nuestros hermanos mayores, sino a creyentes que venían de celebrar fiestas paganas en su pasado. Galatiyim Gálatas, capítulo Perec 4, versículo Pasuk 8, también relata. Sin embargo, en otro tiempo, cuando ustedes no habían conocido a Elohim, les servían a los que por naturaleza no son deidades. Lo que se combate, amados, es a las fiestas paganas, como el Día del Sol o Sunday, que conocemos en inglés, días señalados para adorar a otros dioses o ídolos como San Valentín, el Día de la Diosa Madre, Halloween o cualquier otra tradición pagana perteneciente al santoral romano. El libro de Daniel, en el capítulo Perec 7, versículo Pasuk 25, habla del antimesías que cambiará los tiempos y la ley. Esta es la obra del antimashiach. Continuando, amados, en el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Emor, nos remitimos al Perec capítulo 23, Pasuk 3 del Sefer Vaikra. 6 días se puede trabajar, pero el séptimo día será un Shabbat de completo reposo, una ocasión sagrada. No deben hacer ningún trabajo. Será un reposo de Yod-Hei Vav-Hei en todos sus establecimientos. El Shabbat, amados, es puesto junto a las demás festividades para igualar la importancia de lo que éste nos enseña. El Shabbat es un recordatorio de la creación pasada y un anhelo por la creación futura. Es la espera por la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén, el reposo de la eternidad. Tanto las fiestas como el Shabbat son testigos y sombra de eventos pasados y futuros. Por eso, amados, son columnas claves de nuestra emuná. Hagamos un corto pero eficaz análisis exegético de los pasajes que hablan del Shabbat. Nos remitimos a Matiyá o Mateo, capítulo Perec 12, versículos Pasukim 1 al 8. La ley no prohibía recoger espigas. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 23, versículos Pasukim 24 y 25. Lo que prohibía era realizar la cosecha, es decir, trabajar. Shemot o Éxodo, capítulo Perec 20, versículos Pasukim del 8 al 11. Devarim, Deuteronomio, capítulo Perec 5, versículos Pasukim 12 al 15. Así como Shemot o Éxodo, capítulo Perec 34, versículo Pasuk 21. Matiyá, Mateo, capítulo 12, versículos 5 al 7, condenaban a gente inocente que no había quebrantado la ley, sino a las tradiciones. Matiyá, Mateo, capítulo Perec 5, 17, que ya lo dijimos, al 21, el 27, el Pasuk 31, el 33, el 38 y el 43 nos hablan de ello. Yeshua identificaba bien lo que es leído y lo que es enseñado que debe cambiar. La frase que usaba de oíste que fue dicho indica una enseñanza equivocada, ya que lo que él enseña en la expresión pero yo os digo es lo que está en la Torá. Nunca vino con la intención de cambiar la ley, sino de cumplirla. Matiyá, Mateo, capítulo Perec 12, versículo Pasuk 8, habla del Señor del día de reposo. Es hora de que hagan lo que está establecido para que ese día, sin añadirle nada. Aquí nos exhorta, amados, a que hagamos lo que está establecido para ese día, sin añadirle absolutamente nada. Matiyá, Mateo capítulo Perec 12, versículo Pasuk 10 y el versículo también 12 habla de que Elohim prometió hacer el bien a los que lo guardaban. Yeshayá, el profeta Isaías, en el capítulo Perec 56, versículos Pasukim del 1 al 8, habla de que fue ordenado el no hacer el mal. Isaías, en el Perec 58, versículos Pasukim 13 y 14, aquí nos refiere a lo que el Mesías confronta continuamente, que es a la tradición de esos tiempos y no a la ley, el estatus y decretos de la Torá.
Mordejai o Marcos, capítulo Perek 28, versículo Pasuk 1. Los que siguieron al Mesías Yeshua guardaron el Shabbat. Mordejai Marcos, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 21, era parte de su itinerario ministerial. Mordejai Marcos, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 23, capítulo 3, versículo 4, capítulo 6, versículo 2, capítulo 15, versículo 42 y el 16, versículo 1, así como Matiyá, Mateo, capítulo Perek 12, versículos Pasukim 5 al 7, el Pasuk 10 y Lucas Gilel, capítulo Perek 4, versículo 16, también el versículo 31, el capítulo 6, Pasukim, versículos 1 y 2 y el capítulo 6, versículos 6 al 7, todo esto nos habla de guardar el Shabbat. Lucas 13, versículo 10, capítulo 13, versículos 15 al 16. Él no está sujeto a la tradición, sino y solamente a la ley de Elohim. Johanán, Juan, capítulo Perek 5, versículo Pasuk 9, capítulo 9, versículo 16. Aquí debemos entender, amados, que en el versículo 16 del capítulo 9 hablan los fariseos. Yeshua ha vuelto a quebrantar sus pesadas cargas religiosas, sus leyes sobre el Shabbat, que no son bíblicas en su mayoría, según ellos. Y aquí podemos hacernos la pregunta, ¿qué implicación tendría que el Mesías hubiese quebrantado la ley y los mandamientos? El día de reposo, amados, es fundamentado en la ley, como lo vemos en Shemot o Éxodo, capítulo Perek 20. A su vez, Johanán, Aleph, primera de Juan, capítulo Perek 3, versículo 4, dice que el que quebranta la ley peca. Si él pecó, entonces no pudo haber sido el sacrificio perfecto que necesitábamos para ser salvos. Los Talmidim, los discípulos, guardaron el día de reposo. Lo dice Maaseh o Hechos, capítulo Perek 13, versículos Pasukim 14 y 15, del 42 al 44, el capítulo Perek 15, Pasukim del 19 al 21, el capítulo 17, versículo 2, el capítulo 18, versículo 4. A su vez, Colosenses o Colosiyim, capítulo Perek 2, versículos del 8 al 23. Así que no podemos citar, amados, los versículos 20 y 21 sin tener en cuenta el contexto. En el verso 8 habla de las tradiciones de los hombres y en el verso 22 de mandamientos y doctrinas de hombres. La ley no es ninguna de estas cosas. La referencia a la ley, amados, se encuentra en el verso 16. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Este verso no es una condena, sino una frase de aliento para guardar las fiestas. Colosenses, Colosiyim, capítulo Perek 2, versículos Pasukim 18 y 19 nos dicen: no se dejen quitar su premio por esos que fingen humildad y culto a los mensajeros que se apoyan en visiones, envanecidos sin razón por su mente carnal, y no se aferran a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con gran poder. Que nadie nos prive, amados, de guardar las fiestas bíblicas y su premio añadiéndoles fiestas paganas. Ivrim, Hebreos, capítulo Perek 3, versículos Pasukim del 7 al 11. Aquí el reposo no es el Shabbat, sino el descanso de la tierra prometida. Al igual que el capítulo Perek 3, versículos Pasukim del 16 al 19. En el capítulo 4, Pasukim del 1 al 13, el reposo que no recibieron fue la tierra prometida. El capítulo 4, versículos del 9 al 11, tiene unos detalles interesantes. Ivrim, Hebreos, capítulo Perek 4, versículo Pasuk 9 nos dice: por tanto, queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Sabatismos es la palabra en griego que la encontramos en el Strong con el número 4520 o su derivación en el 4521, que habla de manera figurada como un reposo del cristianismo, como un tipo del cielo. Aún nos queda el Shabbat como un tipo del reposo que recibiremos cuando Mashiach venga. Y aquí continuamos en el estudio de esta cuarta liyá de la Parashá Emor, amados, en el capítulo Perek 23, versículo Pasuk 4 de Vaikra o Levítico. Estos son los tiempos señalados de Yod Heh Vav Hei, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar, cada una en su tiempo establecido. La fiesta de Pesaj debía durar 7 días, no como días ociosos dedicados al deporte u a otro oficio común.
Muchos son los que se hacen llamar creyentes y pasan por alto los días festivos de Yod Heh Vav Heh. En estos días, amados, se presentaban ofrendas al Eterno en su altar y la gente aprendía a usar el tiempo en oración, alabando a Yod Heh Vav Heh en santa meditación. Las gavillas de las primicias eran una sombra profética de nuestro Adón Yeshua Mashiach, resucitado entre los muertos como primicias de los que duermen. Nuestro Mashiach resucitó de los muertos en el mismo día en el que se ofrecía la primera gavilla de cebada y se mecía delante del Eterno. Primera de Corintios, Corintiim Aleph, en el capítulo Perek 15, versículo Pasuk 20 nos habla de ello. Esta ley nos enseña a honrar a Adonai con nuestra sustancia y con las primicias de nuestras ganancias. Proverbios o Mishle, capítulo Perek 3, versículo Pasuk 9, también nos relata al respecto. Se ofrecían los nuevos granos de cebada ante el Eterno como su porción. De la misma forma, nosotros debemos siempre empezar nuestros tiempos de cosecha asociados con el Eterno. Empecemos, amados, cada día con Él. Empecemos cada comida con Él, cada asunto y cada negocio con Él, recordando constantemente la exhortación que nos dejó el Mashiach Yeshua en Mateo Matiyá, capítulo Perek 6, versículo Pasuk 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Las fiestas mayores, amados, son las que han sido ordenadas por la Torá. Se encuentran en Vaikra o Levítico, capítulo Perek 23. Las fiestas menores, en cambio, son las que han sido añadidas como resultado de acontecimientos históricos importantes en el pueblo yaudita. En total hay 8 fiestas mayores anuales divididas en 2 grandes grupos, 4 en cada grupo. Por un lado, la fiesta de Pesach, conocida como Pascua, el 14 de Aviv o Nisan, Hag HaMatzot, la fiesta de los panes ácimos, del 15 al 21 de Aviv o Nisan, Omer Reshit, el primer Omer, el día después del Shabbat en Hag HaMatzot, Shavuot o semanas, 50 días después del primer Omer, Yom Teruah, el día de las trompetas del clamor, el primer día del séptimo mes de Tisri, Yom HaKippurim, el día de expiaciones, el día 10 del séptimo mes Tisri, Hag HaSukkot, las fiestas de las cabañas del día 15 al 21 del séptimo mes Tisri, Shemini Atzeret, el octavo día de la asamblea, el día 22 del séptimo mes Tisri. Y continuando con el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Emor, nos dice el capítulo Perek 23, versículo Pasuk 10 de Vaikra Levítico. Háblale al pueblo israelita y dile: cuando ustedes entren en la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El Omer es una medida de capacidad de unos 2,5 litros. Aquí la Torá llama Omer a la ofrenda de harina de cebada, el cual toma el mismo nombre de la medida. El Omer es determinado como Reshit, primicias, y hace referencia a la resurrección del Mashiach Yeshua. Capítulo Perek 23, versículos Pasukim 11 y 12 de Vaikra nos continúan diciendo: Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de usted. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día en que eleven el manojo, presentarán como ofrenda quemada para Yod Heh Vav Heh un cordero de 1 año sin tacha. Y aquí, amados, podemos analizar un par de puntos. Por un lado, esto alude a la resurrección de Yeshua, quien representa el primer Reshit de entre los muertos, resucitando al finalizar el Shabbat semanal en el Abdalá. Esto confirma a Yeshua como el centro de cada moed, de cada tiempo o fecha establecida. Por esto, en obediencia, el conteo, amado, se ejecuta desde el día siguiente al Shabbat semanal. Por otro lado, las palabras identificadas en Vaikra o Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 15, como Sheba Shabbatot, son indiscutiblemente pertenecientes a la traducción 7 reposos, pues la terminación OT corresponde al plural de Shabbat y no como se ha presentado hasta el día de hoy, 7 semanas. En tercer lugar, podemos usar un Kal Vajomer, un principio de exégesis hebrea del maestro Hillel, que nos permite aplicar un entendimiento de situaciones mayores a menores o viceversa.
Este entendimiento pertenece al Sefer Vayikra Levítico capítulo Perek 25, Pasukim 8 al 9. Para el conteo del Yobel, el jubileo, 50 años de Shemitah en Shemitah, sabático de semana de 7 años, el cual se determina de sabático a sabático. Vayikra Levítico capítulo Perek 25, versículos Pasukim 8 y 9 nos dicen en ese sentido: ustedes contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de 7 semanas de años les dé un total de 49 años. Entonces sonarán fuertemente el shofar, el cuerno, en el 7º mes, el día 10 del mes, el Yom Kippur, el día de la expiación. Harán sonar el cuerno a través de su tierra. Vayikra Levítico capítulo Perek 25 versículos 8 y 9 a lo que se refiere es que se contarán 7 Shabbatot de años. 7 por 7 años, esto es 49 años. Entonces el 10º día del 7º mes en Yom Kippur se harán sonar los shofares. Se sonará el shofar por toda la tierra. Toda Gavá, muchas gracias, bendito y soberano Yod-Hei Vav-Hei, porque nos abriste el entendimiento para ahora ver con claridad que así como estableciste de manera perfecta y ordenada tu creación en 6 días, los astros y luminarias en los Shamaín, en los cielos, para con ello fijar los días, las noches, los inicios de mes y oficializar la manera en que tu pueblo, tu asamblea, Kedoshá, santa, se congregaría para proclamar tu nombre Kadosh. Empezando por el día de reposo, el Shabbat, no el sábado, porque empieza la caída del sol, ni el domingo, el Sunday, día de adoración al sol, ni otro día cualquiera, porque solo en el Shabbat hay verdadera intimidad con el novio, contigo, porque lo creaste como señal entre tú y todo aquel que se considere Israel. Que haya entendido su identidad y el plan de redención en Yeshua, que viniste, oh gran Rey, a cumplir y no a abolir. En ese proceso de crecimiento y elevación constante, entre Pesach y Sukkot, podamos ser limpiados por tu agua que salta para vida eterna, y tu Yeshua, tu salvación, ese sacrificio y ofrenda perfecta de redención y expiación para con nosotros, que sea lo que siempre nos haga recordar que no hay mejor forma de agradecer, que sin importar lo que pase, podamos estar anclados en obediencia a tu verdad, para que cuando vengas por tu remanente santo y te entrones como Rey, como Melech de justicia, nos encuentres haciendo tu santa y perfecta voluntad. Y hacemos la berajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la cuarta lía de la Parashá Emor. Shalom, shalom amados, y si el Eterno nos concede otro espacio en el siguiente episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.